Taisu, un chico de 23 años que recientemente regresó a la universidad, era bastante popular entre los estudiantes, pero no por la razón que usted podría pensar. El asunto era que era el mejor en ayudar a otros a engañar sus registros de asistencia. En el momento en que oyó su solicitud, les entregó un pedazo de papel, su lista de precios. Asistencia para una clase, 10.001. Tareas, 100.001. Exámenes, no está disponible, eso es ilegal. Las chicas parecían confundidas. Miraron la lista y dijeron que pensaban que lo estaba haciendo de forma gratuita. Pero Taisu, cuyo lema de vida era, nada en este mundo viene de forma gratuita, simplemente respondió que cobraba 10.001 por asistencia a la clase. Las niñas estaban satisfechas con el trato y encantadas de que no tuvieran que sentarse a través de lecturas aburridas, saludaron de adiós. En ese momento, los amigos de Taisu aparecieron detrás de él, sorprendidos por su mentalidad de negocios. Les entregó el mismo periódico y dijo con firmeza, sin descuentos para los amigos. Al poco tiempo, Taisu estaba sentado en una sala de conferencias, respondiendo a las llamadas en nombre de las chicas que le pagaban. Alquiló un pequeño estudio cerca del campus, $500.000 al mes, incluso con un estilo de vida económico, necesitaba al menos otro. Cuando el profesor terminó de asistir, agradeció a todos por haber estado allí. Y justo así, Taisu desapareció. En el momento en que terminó la clase, se había ido. Sus amigos se preguntaron por qué siempre desaparecía tan rápido. Tal vez tenía novia. Ese tipo está tan obsesionado con el dinero, que nunca salirá con nadie. Si lo hace, bailaré desnudo y lo publicaré en línea. Mientras tanto, Taisu estaba literalmente corriendo a uno de sus trabajos a tiempo parcial. Para sobrevivir, necesitaba ganar al menos $1.000.000 al mes para los estudiantes, así que trabajó en una gasolinera y también enseñó a los niños de la escuela primaria. En las noches, entregó comida. Creía que cada minuto dedicado al trabajo era una inversión en la supervivencia. Pero el tiempo que más amaba era el tiempo de juegos. Las clases comenzaron a las 11 de la mañana, así que si jugaba hasta las 7, todavía dormía 4 horas. Perfecto. En el juego, Taisu cultivaba oro matando monstruos, luego lo vendía más tarde por dinero real. Así que los juegos no eran solo diversión. Era otra fuente de ingresos sin ningún esfuerzo físico. En su servidor, era bastante famoso, conocido como el granjero de oro que rara vez gastó un centavo, pero de alguna manera siempre obtuvo un beneficio. Entonces de la nada, apareció otro jugador, hablando basura de él, incluso insultando a sus padres. Taisu ignoró al troll y terminó con el monstruo que estaba luchando. Pero el desconocido no se detuvo, spamando la charla con insultos. Al final, las cosas se intensificaron y terminaron en la comisaría de policía. Una mujer joven gritaba que no era culpable, que solo se había defendido a sí misma y que ella era la que estaba siendo reprendida injustamente. Justo en ese momento, Taisu entró en la estación y se congeló al oír su voz. El oficial levantó la vista, lo saludó y dijo, esa es la chica que estaba interpretando al personaje y insultándote en línea. La chica se dio la vuelta, con el pelo largo y negro, rasgos llamativos, sus ojos se encontraron, y ambos se congelaron de incredulidad. Chanmi repentinamente estalló riendo, señalándole, diciendo, tienes que estar bromeando. El oficial confundido preguntó, espérate, ¿ustedes dos se conocen? La chica sonrió. Envolvió un brazo alrededor de Taisu y dijo, en realidad, él solía ser mi novio, y era cierto, hace 5 años habían salido juntos, iban a la misma escuela secundaria, a la misma clase. Mia siempre había sido silenciosa e imperceptible, sentada en la esquina trasera leyendo libros, pero a Taisu le gustaba. Era el tipo de chica tranquila que se podía encontrar en cualquier lugar, no era nada llamativo. Pero ahora, apenas le quedaban buenos recuerdos. Lo que recordaba claramente era el 27 de septiembre, durante su segundo año. Ese fue el día en que se separaron. Ahora, 5 años más tarde, viéndola irse, Taisu recordó que se suponía que debían reunirse ese día. ¿Por qué no había dicho nada entonces? Debería preguntarle ahora, pero de repente, Miyato se dio la vuelta enojada y se rompió, diciendo que era increíble, después de todos estos años, tuvo el valor de exigirle $100.001 como compensación. Taisu se dio cuenta de que probablemente no era el momento adecuado para preguntar sobre el pasado. Más importante aún, esta era realmente la misma chica que él conocía. Al principio, pensó que tal vez tuviera el mismo nombre. Pero no, era ella. ¿Cómo podía alguien cambiar tanto en tan solo unos años? Luego recordó a sus compañeros de clase de la reunión. Habían cambiado, a lo mejor no era tan extraño después de todo, pero la diferencia era asombrosa. De repente Miyato se detuvo, giró y se preguntó, ¿por qué demonios me está siguiendo? Eso es una locura. Y esperaba que se disculpara. Pero Taisu simplemente respondió con calma que se dirigía a casa, en la misma dirección. Mia se refrescó y dijo que podría perdonar sus insultos, pero no sus terribles modales. Luego agregó que tenía suerte de dejarlo ir, y que debería estar agradecido.
Ya bajé la multa de 100.000 a 10.001. A menos que quieras volver a la estación. Entonces, Mia decidió encender todo su encanto. Ella abrió los ojos y dijo con dulzura que incluso tenía 1001 en este momento. Tal vez Appa podría perdonarme esta vez, me preguntó. Pero Taizuel cerró su intento inmediatamente, diciendo que necesitaba el dinero, así que no estaba renunciando a su compensación. La niña suspiró y dijo que siempre había venido de una buena familia y tenía un talento para los números, así que no le sorprendió que un día terminara rico. Pero de repente, Taizu la interrumpió y le preguntó cómo había estado todo este tiempo. Mia parpadeó, asustada. Nunca antes se había preocupado por la vida de otras personas, así que simplemente le saludó, sonrió débilmente y dijo que de todos modos no había nada que valga la pena contar. Cuando se dio la vuelta para irse, dijo que probablemente no se volverían a ver, así que no tenía sentido comenzar a hablar de nuevo. Solo le pagaría la compensación, y eso sería todo. Con una sonrisa segura, agregó que no deberían interferir en la vida del otro, es mejor fingir que ni siquiera existían el uno para el otro. Entonces ella saludó y se marchó. Esas fueron las únicas palabras que Taizu oyó de su exnovio. Después de 5 largos años de separación, no podía creer. ¿Eso era realmente todo lo que tenía que decir? Ella había desaparecido de la noche a la mañana en ese entonces. No tenía al menos el derecho de enojarse, no era por el dinero. Solo quería una razón para que ella se quedara y hablara un poco. Pero tal vez fue el destino, se dijo a sí mismo que probablemente no se volverían a ver, que este era realmente el final, excepto que, un mes después, el destino tenía otros planes. Una mañana soleada, un camión se detuvo frente a la casa donde vivía Taizu. Al parecer, un nuevo inquilino se estaba mudando. Taizu estaba curioso, ya que el edificio estaba en una excelente ubicación cerca de la universidad, y el alquiler era muy asequible. Cualquiera que lograra agarrar un lugar aquí, especialmente 4 días después de que las clases ya hubieran comenzado, básicamente encontró. Pensando en ello, ya que Maya estaba estudiando ahora en la misma universidad, se preguntó, ¿qué tan lejos vivía? Recordó el primer día de clases y su confusión. Todavía no podía creer que volvieran a ir a la misma escuela. Mirándola directamente, le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Maya lo miró como si fuera una especie de monstruo espeluznante. Ella incluso tomó su teléfono, lista para llamar a la policía, pero Taizu le tocó suavemente la cabeza y le dijo que dejara de decir tonterías. Luego le mostró su identificación de estudiante, demostrando que estaba matriculado en el Departamento de Comunicaciones de Medios. Estoy en la clase 25, Taizu asintió, así que eso significa que estamos en el mismo departamento, tú eres mi menor ahora. Ella sonrió y dijo que eso no significaba nada. Tal y como le dijo antes, deberían fingir no conocerse, entonces, burlándose, añadió, se lo entendió Senbei. Taizu la vio irse en silencio, preguntándose por qué estaba actuando así. ¿Por qué parecía estar tan enojada con él, como si nunca tuvieran un pasado? Sacudiendo la cabeza, se dijo a sí mismo que dejara de pensar en ella. Maya era solo parte de su pasado, y no había manera de que su nueva vecina pudiera ser ella. Poco después, se llamó a su puerta y la abrió para ver quién era. Allí estaba Maya, sonriendo dulcemente y sosteniendo un plato de pastel de arroz, y dijo que era su nueva vecina y quería presentarse. Pero en el momento en que vio su rostro, se congeló, completamente sorprendida de que su nuevo vecino era An Taizu. Ella estaba convencida de que en realidad era un acosador, siguiéndola por todas partes, pero Taizu limpió calmamente el pastel de arroz de su cara y dijo que si alguien era el acosador aquí, era ella. Él se había mudado primero y no tenía planes de salir. Al oír eso, Maya fruncía el ceño y dijo que lamentaba saber que no quería cambiar de apartamento. En silencio se maldijo a sí misma por ser tan impulsiva, firmando el contrato de alquiler solo porque el lugar estaba cerca del campus y barato. Luego respiró, sonrió de nuevo y dijo que, como había mencionado antes, Taizu solo debería actuar como si fueran extraños. Taizu asintió y respondió, cierto, señor. Al oír eso, Maya agarró un extintor de incendios y miró hacia él. ¿Cómo acaba de llamar? La chica con la que salía hace 5 años, la que solía sentarse en silencio en la biblioteca con un libro en sus manos, era ahora su vecina completamente desordenada. Se preguntaba qué le había pasado a ella a lo largo de los años. ¿Qué pudo haber hecho que le mirara tan hostilmente? No podía recordar haber hecho nada mal. Lo único que recordaba era que ella había prometido reunirse con él y nunca había aparecido. A su sorpresa, la pantalla mostraba a Maya con la cabeza colgada de abajo, y cuando abrió la puerta, decidió seguir con su broma. ¿Qué pasa, señora, de la habitación 302? ¿No se suponía que íbamos a fingir que no existíamos? Pero cuando Maya
casi en lágrimas, le preguntó si podía revisar sus tuberías. Taesu abrió la puerta más ampliamente, solo para ver que todo el pasillo estaba inundado. Maya ya lo había intentado, pero nadie estaba respondiendo. Una vez más, se arrepintió de haber alquilado ese apartamento. Taesu se quedó callado, solo observándola cuidadosamente. De repente, recordó cómo la chica se congeló repentinamente y se rompió. ¿A qué demonios estás mirando? Entonces se dio cuenta de que su ropa estaba empapada y su suéter se agarraba firmemente a su cuerpo, lo que probablemente le daba una buena vista al tipo. Taesu saltó, las mejillas ardiendo, protestando de que no era así en absoluto. Quería decir que solo estaba preocupado por ella, pero sabía que Maya nunca lo creería. Así que en su lugar, agarró su camiseta y le dijo que necesitaba venir a su apartamento y secarse antes de que se hiciera un resfriado. Pero la chica se enfureció de nuevo y le acusó de tener motivos ocultos. ¿Por qué iba a su casa cuando solo podía ir a casa? Decidió regresar y dijo que ya no necesitaba su ayuda, pidiéndole que no la molestara. Pero Taesu, manteniendo una cara recta, le preguntó si estaba seguro. Porque una vez que el agua fuera apagada, la caldera también lo sería. Maya se negó a dar marcha atrás y, charlando por el frío, dijo que estaba bien. El tipo suspiró, la llamó terca, y luego dijo con firmeza, 10.000 wons por hora. Maya parpadeó, sin entenderlo, y se enrojeció furiosamente. ¿De qué demonios hablas? Taesu respondió con calma que si le pagaba 1.000 wons para calentarse en su apartamento, entonces no contaría como si le hiciera un favor. La chica se estremeció, cruzó los brazos y se dio la vuelta. Al ver su vacilación, el tipo agregó que no era un cestal tan caro. Pero si ella no quería, él no insistió. Maya se volvió, levantó el dedo y dijo que estaba de acuerdo. Pero tenía una condición más. Un poco más tarde, Taesu se quedó incómodo en el pasillo junto a su puerta, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Solo quería dejarla calentarse hasta que apareciera su propietario. Pero Maya había ofrecido otros 3.000 won para bañarse en su baño. Mientras estaba de pie, no podía quitarse la extraña sensación de que había olvidado algo importante, pero no podía recordar qué, y luego, como si fuera el momento, el problema se resolvió por sí mismo. Sus amigos aparecieron con bebidas y bocadillos, diciendo que habían llegado temprano porque habían oído que su apartamento había sido inundado y quisieron ayudar. Se reían y se burlaban, preguntando por qué estaba parado en el frío pasillo. ¿Los extrañaba tanto? Luego mencionaron que Ayun les dijo que su casa había sido inundada y que realmente se había preocupado por él. Mientras tanto, Miae estaba disfrutando de una ducha caliente, cambiando de ropa y relajándose en el ambiente acogedor. Si sus amigos supieran que había una chica de la casa de al lado en su apartamento, nunca dejarían de molestar. Los invitó a tomar bebidas en otro lugar, ya que su casa era un desastre después del diluvio. Incluso dijo que pagaría. Sus amigos estaban sorprendidos. Taesu, el tipo que nunca gastó un centavo extra, se ofrecía a tratarlo. Le preguntaron si se golpearía la cabeza. Empezaron a acariciarlo, diciendo que tal vez debían llevarlo al hospital. Molestado, se rompió, preguntando si estaban o no. Sus amigos se alegraron, riéndose de que mejor dijeran que sí. Después de todo, esto podría no volver a suceder. Taesu pensó que las cosas estaban finalmente bajo control y les dijo que bajaran y esperaran hasta que se prepararan, pero como el destino decía, justo cuando los chicos se volvieron para irse, la puerta se abrió y Miae salió, anunciando en voz alta que había terminado su ducha. La chica vio a sus amigos y preguntó, ¿quiénes son? ¿Por qué había una chica tomando una ducha en el apartamento de Taesu? Ellos comenzaron a sacudirlo, preguntándole quién era y cómo había logrado encantar a una belleza tan grande. Apenas escapando de su control, Taesu corrió a Miae y reveló que era su hermana pequeña. Miae continuó protestando hasta que Taesu se inclinó y susurró que ella debía jugar con ellos, a menos que ella quisiera que sus compañeros de clase empezaran a difundir rumores. Todos eran del mismo departamento, así que ella dio una dulce sonrisa y dijo que era su hermana menor. Después de todo, de repente hubo un fuerte temblor y la pared se rompió. Na-Hyun apareció con los puños apretados, mirándolos y exigiendo si eso era cierto, y si es así, porque nunca había oído hablar de ninguna hermana antes. Parecía pequeña y delicada, sonriendo dulcemente mientras decía que conocía a Appa desde hace 10 años. Entonces, ¿cómo es que nunca había oído hablar de una hermana? Al día siguiente en la universidad, Taesu le explicó todo a Ayun en privado. Ayun tenía 21 años y había estado secretamente enamorada de él durante 10 años, así que ahora tenía que asegurarse absolutamente de que nada sucediera entre él y Miae. Ella era la más joven de una familia que poseía un gran estudio de taekwondo y, aunque era corta, tenía un talento natural para las artes marciales.
Se había convertido en una leyenda local cuando estaba en sexto grado. Los lugareños incluso le dieron un apodo, el Chihuahua Loco. A pesar de lo que Taesu le dijo, Ayun no pudo evitar preocuparse por el regreso de Mia. Sabía que los dos habían salido una vez, se sorprendió de lo mucho que Mia había cambiado, aunque definitivamente era ella. Parecía que se había convertido en una persona completamente diferente. Pero lo que más molestó a Ayun fue porque Mia había vuelto repentinamente. Taesu había pasado por muchas cosas a causa de ella. De repente, su conversación fue interrumpida por Jong-esu, el presidente del consejo estudiantil y el último de Taesu. Les agradeció que vinieran a ayudar aunque no formaban parte del consejo. Ayun estaba encantada de ayudar. Elsu le preguntó a Taesu si estaba bien y si ayudarla no interferiría con sus trabajos a tiempo parcial, pero Taesu transmitió y dijo que en realidad se había tomado días libres de todos sus trabajos solo para ayudar. Ayun se mostró cauteloso, ¿de verdad había llegado tan lejos por ella? Era obvio que le gustaba eso. Todo en su expresión y lenguaje corporal gritaba que estaba feliz solo por estar cerca de ella. Viendo eso, Ayun hinchó sus mejillas en silencio de celos, pensando en sí misma que solo actuaba de esa manera alrededor de Jong-esu. Y ella tenía razón. El secreto de Taesu, la persona que le gustaba era Jong-esu, un año mayor que él en el mismo departamento, pero aparentemente, no era un gran secreto para sus amigos. Lo burlaron, preguntándole si este era el mismo tipo que juró que nunca había trabajado gratis, y ahora estaba llevando cajas pesadas, y Jong-sik sonrió y dijo que Taesu podía fingir todo lo que quisiera, pero todo el mundo sabía que era debido a eso. Los muchachos seguían molestándolo, bromeando que las chicas de primer año de este año eran hermosas, imposible quitarles los ojos. Pero sin duda, la más guapa era su hermana menor. Jong-sik incluso dijo que estaba seguro de que algún día se convertiría en su esposa. Taesu no le importaba menos sus tonterías, solo siguió trabajando en silencio. Mientras tanto, Ayun agarró a los chicos por los collares y los hizo prestar atención a ella. Ella sonrió, aunque una vena pulsó en su templo y les dijo. Cuando finalmente terminaron, eso agradeció a todos y les dijo a qué hora se reunirían en la puerta principal. Luego se acercó a Taesu y Ayun, dándoles una dulce sonrisa mientras les agradecía personalmente por ayudar aunque no estuvieran en el consejo estudiantil. Taesu inmediatamente declaró que vendría corriendo aunque fuera golpeado por un coche en el camino, y luego, cuando llegó a casa, hizo una pausa frente a la puerta de su apartamento, pensando que estaría mintiendo si dijera que su corazón no batía un poco. El regreso de Mille, pero aunque ella volviera, no cambió el hecho de que ahora le gustaba Jong-esu. Justo entonces, vio a Mille regresar a casa con una bolsa llena de comida. Le preguntó si sabía que iba a ganar peso comiendo así. La chica se enrojeció y gritó que comería lo que quisiera. Entonces agregó que los refrigerios eran para todos los que viajarían mañana, pero Taesu le dijo casualmente que ya habían comprado todo usando los fondos del grupo. Ella le suplicó que no arruinara su primer viaje de MT, recordándole que ella era una estudiante de primer año y que él ya había estado en un montón de ellos. Aprovechando el momento, Taesu se acercó y preguntó qué exactamente de él la molesta tanto. ¿Qué había hecho mal? Al oír esto, la niña se congeló y no pudo responder. Él se acercó a ella, pidiéndole que le dijera por qué estaba enojada. Pero Mille de repente le dio una bofetada de la mano. El día del viaje, Taesu se acercó a Taesu y Mille, explicando que ya que algunos estudiantes decidieron unirse al último minuto, no había suficientes asientos en el autobús. Estaba asombrado pero sabía que no tenían otra opción. ¿Por qué situaciones como estas seguían sucediendo? Todo iba según lo planeado, el autobús se dirigía hacia la cabaña alquilada. No importa lo duro que Aeon intentara, no podía detectar dónde estaba sentada Taesu. Su amigo la molestó, preguntándole si estaba nerviosa porque no podía ver a su esposo. Pero su amigo solo sonrió y dijo que viajaba en un coche con Taesu, y luego llegó el golpe final, y se enteró de que el estudiante de primer año Chan Mille también viajaba con ellos. Mientras tanto, Taesu arrancó el coche y preguntó alegremente si todos tenían todo lo que necesitaban. Mille dijo que sí, pero se sentía incómodo sentado en el asiento trasero con Taesu. Se veía ridículo. Llevaba un casco de motocicleta y abrazaba una almohada. Pensó que se había vuelto loco y preguntó qué demonios estaba haciendo. El tipo le entregó otro casco y le dijo que también lo pusiera. Dado que estaban en el coche de Taesu, era una obligación. Antes de que ella pudiera preguntar qué quería decir, el coche despegó como un cohete. Cuando finalmente se detuvieron para un descanso, Mille apenas llegó al banco más cercano y se derrumbó sobre él. De repente, Taesu se inclinó sobre ella, ofreciendo una copa diciendo, ahora ya sabes por qué nadie acepta montar con Taesu. De repente, Taesu se inclinó sobre ella, ofreciendo una copa diciendo,
Ahora ya sabes por qué nadie acepta montar con Eisu. Pero la niña se negó y le dijo que agradeciera a Eisu por ella. No le gustaba el café, eso le sorprendió a Taesu ya que claramente recordaba a Mille tomando café todo el tiempo en la escuela. Incluso trató de recordarle cómo solían sentarse en el parque juntos bebiendo café, pero ella lo cortó. Dijo que debe haberla confundido con otra persona. Luego se levantó y dijo que no sentía ganas de profundizar en viejos recuerdos. Le pidió otra vez que fingía que eran extraños. Él, de todas las personas, sabía lo duros que habían sido esos días para él. Pasó que después de todos estos años, se habían vuelto a encontrar, estudiando en la misma universidad, viviendo al lado. Le pidió que actuara como si nunca se hubieran conocido y se disculpó por todas las cosas duras que había dicho antes. El Mille que una vez conocía ya no existía, pero entonces, ¿por qué dijo que lo recordaba? ¿Por qué no fingir que no lo recordaba? De repente, los pensamientos de Taesu fueron interrumpidos por la cálida sonrisa de Yeon Esu, quien le preguntó de qué estaba pensando. Taesu respondió sonriendo y dijo que estaba viendo las nubes pasar. Después de un momento, se dio cuenta de que tal vez Mille tenía razón. Incluso los ríos y las montañas cambian con el tiempo. Entonces, ¿cómo podrían las personas mantenerse iguales? El tiempo que pasaron juntos y el tiempo que pasaron separados no eran tan diferentes después de todo. Ese se veía impresionante. Sonriendo dulcemente como siempre, preguntó. Todo estaba bien, el corazón de Taesu comenzó a correr. Sabía que en este momento solo había una chica en su corazón, y su único objetivo era confesarse a Jesús antes de que ella se graduara, aclarando su garganta. Le dijo que todo estaba bien, luego agregó que había elegido el lugar perfecto para el viaje de este año. Estaba llena de orgullo, realmente había trabajado duro para organizarlo. Mientras caminaban hacia el coche, hablando de cosas aleatorias, Taesu pensó en el regreso de Mille y se dio cuenta de que no cambió nada. Su corazón no saltó un latido cuando la vio, pero entonces su momento de paz fue interrumpido. Mille, completamente preparado como un jugador de hockey, listo para volver a la carretera, Esu se rió desafortunadamente y le preguntó a Taesu si su conducción era realmente tan mal. Pero él simplemente se deslizó en su casco y dijo, no en absoluto. Para el mediodía, todos habían llegado finalmente a la casa de campo alquilada. Mille dejó caer sus maletas e inmediatamente se lanzó a la cama. Sus compañeros de cuarto susurraron que el estudiante de primer año debe haber sufrido a causa de la conducción de Esu. Mientras tanto, Taesu estaba ayudando a descargar cajas cuando alguien nerviosamente lo golpeó para llamar su atención. Era un estudiante de primer año. Ella sonrió tímidamente y le preguntó si le podía dar una mano por un momento. Al final del día, todos estaban agotados pero felices de relajarse finalmente. Esu alegremente levantó su lata de cerveza y anunció que el viaje de los recién llegados había comenzado oficialmente. Los organizadores habían mezclado a todos en grupos de 6, emparejando a los recién llegados con estudiantes de clase superior para ayudarlos a conocerse. Todo el mundo se estaba divirtiendo, excepto Taesu, a quien no le importaba menos, y a Yeon, quien claramente estaba celoso de todas las chicas a su alrededor. Desgraciadamente, Mille también fue asignada a su grupo. Preguntó si podía cambiar con alguien, pero Esu dijo que los cambios no estaban permitidos hasta una hora después. Taesu rápidamente se dio cuenta de que, a diferencia de los otros grupos, el suyo estaba formado enteramente por chicas y era el único tipo. Naturalmente, todos los demás tipos en la habitación le miraban mirando, preguntándose cómo había tenido tanta suerte de estar rodeado por todas las bellezas del campus. Pero Taesu ni siquiera lo estaba disfrutando. Por un lado, Davin le imploró que bebiera con ella, y por otro lado, a Yeon lo vigilaba como un perro guardián. Mille estaba bebiendo alcohol y sintiendo su mirada, se cejó el ceño y preguntó, ¿quieres que brindara contigo cada vez que tomo un sorbo o algo así? Ni siquiera entendió por qué estaba sintiendo esta extraña preocupación por ella. Una cosa estaba clara, este viaje iba a ser largo y agotador. Este año, hubo mucho más gente en el viaje, y la razón era obvia. Los nuevos influencers de primer año, uno de ellos, Ayeon Hee, era un blogger de estudio y stream. Ella había comenzado a transmitir desde el 9º grado y ahora tenía más de 40.000 suscriptores. Otro era Do Jeong-gu, quien fue anfitrión de un programa de radio nocturno en el que contó historias de terror. Tal vez era por su piel pálida y su voz husky, pero los oyentes la amaban. En cuanto a ella, Davin Taeso honestamente no tenía idea de quién era ella, o si debería saber. Fue entonces cuando Jung-hee anunció con entusiasmo que Davin dirigía un canal llamado A Day of Fun with Davin, y que era una youtuber de juegos súper popular con casi 320.000 suscriptores. Las chicas seguían bombardeando a Taeso con preguntas, pero él no podía relajarse, no con todas las miradas celosas que venían de los otros muchachos. Espera, tú también juegas juegos, no me digas que juegas a GOG Babstep. Ella apenas podía creer. Ella había estado jugando ese juego desde la escuela primaria. Y cuando se enteró de que Taeso jugaba en el mismo servidor, casi saltó de alegría. Entonces Taeso miró casualmente a Mia y dijo, también juegas en ese servidor, ¿verdad? Se habían comprometido a fingir que no se conocían, pero ella la obligó a sonreír y actuó sin saberlo, preguntándole si estaban hablando de algún trabajo a tiempo parcial o algo así.
pero Davin estaba demasiado emocionada como para darse cuenta, y comenzó a hablar de un jugador que todo el mundo llamaba el Gold Farmer Molasta, una amenaza total que arruinó la diversión de todos los demás. Más tarde, Davin estaba lavando sus manos en el baño, todavía en incredulidad. Debía haber adivinado que el molestoso agricultor de oro era él, su nombre de usuario incluso tenía su verdadero nombre en él. Jeong-woo, de pie cerca, le preguntó por qué lo había estado buscando de todos modos. ¿Qué había hecho? Después de su pelea con Taesoo, el maestro tuvo que dejar el juego para ganar dinero, para pagarle a Taesoo la compensación que había exigido, y si no fuera por él, ella y el maestro habrían derrotado al jefe final juntos. Jeong-woo le preguntó si planeaba vengarse, pero para su sorpresa, Davin se volvió hacia ella con ojos brillantes y dijo que planeaba seducirlo en su lugar, y estaba segura de que no sería difícil. En su mente, era como algo directamente de un manga o un drama romántico. Se conocieron en la universidad, él es un último año, ella es un primer año, ninguno de ellos sabe que son enemigos jurados. Y a pesar de todo, su corazón comienza a arder de amor por ella y luego, justo cuando finalmente confiesa sus sentimientos, ella aplasta su corazón como una lata de refresco vacía debajo de su talón. Davin se rió como un verdadero villancio, diciendo, ¿no es eso genial?, rompiendo su corazón en el momento en que confesa. Pero Jeong-woo suspiró y dijo que su cerebro estaba lleno de flores en lugar de pensamientos. Finalmente, salieron. Davin se quejó de que debido a que había demasiadas personas en la casa, tenía que usar el inodoro al aire libre. Y ahora se estaba congelando, continuando quejándose de lo injusto que era, hasta que, de repente, 3 hombres enormes aparecieron delante de ella. Estaba en pánico, gritando que Davin estaba en problemas, pero las cosas no eran tan malas como parecían. Resultó que había sido emboscada por miembros del equipo de lucha libre de la universidad, que por casualidad eran sus enormes fanáticos. Una vez que todo el mundo se dio cuenta de que no era grave, todos se rieron de ello, llamándolo una reunión de fans no planificada. Cuando la noticia se extendió, más estudiantes decidieron unirse, corriendo por todo el lugar. Taesoo pidió a Taesoo y a Jun que lo ayudaran a mantener las cosas bajo control. Taesoo estaba a punto de salir cuando Mia lo detuvo repentinamente y le pidió que no fuera. Se cejó el ceño, se confundía y preguntó qué estaba mal. Mia parecía seria y dijo que había un gran problema en el baño de las niñas. Después de unos minutos, lo llevó allí, pero le dijo que estuviera callado. Nadie podía saber que había estado adentro. Entonces señaló hacia una toma de corriente con un adaptador conectado. Taesoo parpadeó, sin saber a qué se refería. Mia escribió un breve mensaje en la pantalla de su teléfono. Es una cámara oculta, casi gritó en estado de shock, pero ella rápidamente lo silenció. Una vez que se retiraron hacia afuera, Taesoo finalmente preguntó cómo ella lo había descubierto. Mia dijo que no era difícil. Una mirada a la toma de corriente y podía decir que algo estaba apagado. Había visto configuraciones como esa antes. Luego se volvió hacia él y le dijo que la verdadera pregunta no era qué era, sino quién lo instaló, cuándo y por qué. Mirándola ahora, Taesoo dio un vistazo curioso, intenso y completamente absorbido por todo lo que le rodeaba. Recordaba todos esos días que habían pasado juntos en la biblioteca, leyendo libros y preguntas, siempre tratando de entender qué motivaba a la gente a hacer lo que hacía. Incluso cuando él la corregía o le decía que estaba equivocada, ella simplemente se reía y decía, mi boca es más rápida que mis pensamientos. Cuando se dio cuenta de que él la miraba, Mia se enrojeció y preguntó incómodo por qué la miraba así. Después de lo duro que había hablado con él antes en el salón, debe haber estado desesperada por llamarlo ahora. Mia se puso roja y rápidamente se disculpó, diciendo que lo hizo solo porque no conocía a nadie más aquí. Finalmente, dijo que había hablado con él normalmente a partir de ahora. Necesitaba su ayuda. Aunque era incómodo después de lo que había dicho antes, sintió que podía confiar en él. Mia golpeó su puño contra el suyo y dijo que realmente necesitaba su ayuda, y que ya no planeaba evitarlo. En ese momento, Taesoo sintió que el verdadero Mia que había conocido había regresado finalmente. Se detuvieron en una máquina expendedora y Taesoo sugirió que tal vez la propietaria había instalado la cámara, pero Mia desestimó esa teoría, explicando que había revisado las habitaciones de las otras niñas, y que solo las suyas tenían una. Luego Mia añadió que justo después de su llegada, no se sentía bien y se fue directamente a su habitación para acostarse. Recordó claramente que la salida no parecía extraña en ese momento, y que había notado el cambio justo antes de la reunión de grupo, lo que significaba solo que las 3 niñas que compartían la habitación con ella podrían haberlo instalado, lo que pone bajo sospecha a Sidabin, a Jung-hee y Do Jeong-woo, o a alguien cercano a ellos. Taesoo pensó que si Mia tenía razón, significaba que el culpable era uno de ellos, alguien de su departamento actuando con maldad. Mia le pidió que no lo dijera a nadie todavía, no sabían quién lo hizo, ni por qué,
Si lo dieran a todo el mundo ahora, la gente inocente podría ser culpable. Luego Tae-soo le preguntó por qué quería decirle específicamente a eso. Mia le dio una mirada curiosa y le preguntó si estaba, por casualidad, enamorada. Mia sonrió conscientemente y dijo, puedes jugar tonto todo lo que quieras, eso. De repente Ayun saltó de detrás de los arbustos, asustándolos a la mitad hasta la muerte. Finalmente las encontró. Tae-soo le preguntó por qué estaba bebiendo y a dónde iban los chicos del equipo de lucha libre. Ella dijo que eran molestos, así que las arrojó, confesó. Luego Ayun se tambaleó hacia Mia, exigiendo saber cuál era su problema. No era ella la que había dicho entrar en el mismo. Ayun sabía que Mia le había pedido a Tae-soo que fingiera que no se conocían, así que ¿por qué lo estaba llamando aquí por la noche solo? Entre tú y Tae-soo. Pero mira ahora, ella lloró. ¿Tienes idea de lo mucho que esto duele? Entonces se rompió completamente, golpeando los puños en el suelo y gritando sobre lo injusto que era todo. Al final, Tae-soo tuvo que llevar al borracho Ayun de vuelta a su habitación. Mantenieron el incidente oculto de la cámara en secreto, al menos hasta que pudieron hablar con Tae-soo, aceptaron reunirse con ella por la mañana y comenzar a investigar. Así terminó el primer día de su viaje. Pero la mañana siguiente trajo algo inesperado. Cuando Tae-soo se despertó y entró en el común, Ayun-hee estaba apuntando con ira a Mia, gritando que lo había visto con sus propios ojos, acusando a Mia de plantar la cámara oculta en su habitación. Tae-soo y Ayun estaban en medio de la multitud de estudiantes, escuchando los frenéticos susurros sobre lo que estaba pasando. La niña se apretó contra su amiga, parecía confundida y preguntó de qué estaban hablando. ¿Qué quieres decir con una cámara oculta? El tipo le puso una mano tranquilizadora en el hombro y le sonrió, diciéndole que no se preocupara, Mia nunca haría algo así. Mientras tanto, Mia se quedó tranquila, observando a Ayun-hee, pensando que no esperaba que la muchacha se presentara con acusaciones como esas. La chica que se encontraba enfrente de ella apretó los puños y se gritó los dientes, fue la que había instalado la cámara oculta. Tae-soo sabía la verdad, le dijo a Mia que la defendería si las cosas salían de control, pero ella señaló silenciosamente que tenía todo bajo control. Ayer por la noche, ella había elegido confiar en este tipo, y más que eso, él había sido lo suficientemente inteligente como para llegar a un plan sólido, sugiriendo que si empezaban a interrogar abiertamente a las niñas, el verdadero culpable podría escapar. Mia había levantado una ceja y preguntado qué quería decir exactamente. ¿Cómo planeaba hacerla confesar? En lugar de responder, Tae-soo sonrió y preguntó, ¿cuándo crees que la gente suele bajar más la guardia? Mia no entendió el acertijo, así que lo respondió él mismo, al principio de la mañana, justo después de despertarse. Si alguien duerme bien, se relaja por la mañana, y es entonces cuando su guardia va. Mia se congeló por un segundo. Siempre sabía que era inteligente, pero este plan era realmente brillante. Se había arrebatado la cámara temprano en la mañana, obligando al culpable a venir a ellos para recuperar. En ese momento, las únicas personas que sabían lo que estaba pasando eran Tae-soo, Jun-soo y Chan Mia. Y el hecho de que Jun-hee ahora estaba acusando a Mia en voz alta lo dejó claro. A las otras chicas, insistiendo en que habían visto a Mia instalar la cámara también, Sadabin respondió que Mia había estado actuando de manera extraña esa mañana y había metido algo en su bolsillo. Pero ella no pensó que fuera una cámara oculta. Tae-soo se quedó en silencio, observando todo lo que se desarrollaba. El culpable acudía a ellos en silencio, no acusaba públicamente a una chica inocente. ¿Debería hablar ahora o esperar? ¿Intervenir solo empeoraría las cosas? Mia, mientras tanto, fingió ser completamente ignorante. Sonrió dulcemente y dijo que si esto es lo que se trataba, tenía un problema. Luego sacó un cepillo de dientes de su bolsillo, conmocionando a Jun-hee, quien había asumido que era la cámara. Mia sonrió y preguntó, ¿por qué crees que estaba ocultando algún tipo de cámara? Pero Jun-hee no se retiró, comenzó a gritar que había escuchado a Mia por teléfono, jactándose de vivir con celebridades y diciendo que iba a enviar un video de ellas. Mia se mantuvo tranquila y, con una pequeña sonrisa, extendió su teléfono, dijo que estaba dispuesta a dejar que Jun-hee revisara todo, llamadas, fotos, vídeos, textos, fotos. Jun-hee podía revisar todo en busca de pruebas, pero si no encontraba nada, tendría que disculparse públicamente con Mia. Eso le echó completamente a Jun-hee. Sabía que no encontraría nada. Mia incluso arrojó toda su bolsa sobre la mesa, su expresión perfectamente tranquila, diciendo que no tenía nada que ocultar. Otros estudiantes comenzaron a murmurar que tal vez Mia no necesitaba ir tan lejos. Muchos de ellos no creían que fuera capaz de algo tan bajo como en secreto. Sin embargo, Mia dijo que no quería malentendidos, que haría lo que fuera necesario para demostrar su inocencia. Jun-hee estaba sudando, en pánico.
sin saber qué decir para recuperar su cámara oculta. Los compañeros de cuarto de Mia. De lo contrario, instalar una cámara en su habitación habría sido demasiado arriesgado. Si hubieran intentado atraparla abiertamente, ella simplemente habría huido, así que el mejor movimiento fue hacerla exponerse. La mente de Yoongi estaba en una carrera, entonces de repente sonrió, como si alguien perdiera su agarre. Señaló a Mia y gritó que no lo habían comprobado todo. Afirmó que Mia pudo haber escondido la cámara en su cuerpo. Tal vez les había mostrado su teléfono y su bolsa a propósito para tirarlo. Así que Mia necesitaba desnudarse. Mia se mantuvo perfectamente compuesta. Ella le dijo a Yoongi que esta era su última oportunidad de reconocer y terminar esto pacíficamente. Taeseo podía decir que Mia estaba realmente enojada ahora. Y cuando ella era como Mia dejó caer sus gafas en el suelo, luego su chaqueta, y comenzó a quitarse el suéter delante de todo el mundo. Solo una camiseta deportiva, una mano en la cadera, sonriendo. ¿Y ahora? Preguntó, ¿dónde crees que escondí la cámara? Mia no parecía que planeara detenerse. Se acercó, sacó su corbata, dejó caer su cabello largo y brillante, y preguntó burlonmente si Yoongi pensaba que era la cámara. Luego se acercó, se inclinó y susurró, ¿qué crees que debo hacer ahora? Quitarme todo. Yoongi se congeló, al darse cuenta de que había perdido. Se acabó. Taeseo se enrojeció, claramente preocupado por Pei. Le preguntó suavemente, ¿de verdad tuvo que llevarse tan lejos? Buscaron toda la cabaña, pero no encontraron ninguna cámara. Así que Yoongi tuvo que disculparse públicamente a Mia. Eso sugirió que todos olvidaran lo sucedido. Desde que las cosas terminaron bien, aseguró a los estudiantes inquietos que era una acusación falsa y Mia había aceptado la disculpa, así que eso fue todo. Toda la situación podría haber explotado aún más, pero Mia eligió dejarlo descansar. De repente, se dirigió al presidente del consejo estudiantil y le preguntó si ella. Sin embargo, Yoongi parecía aterrorizada por la idea. Mia la tranquilizó, si dejan las cosas como son, se quedaría incómodo entre ellos, así que ella dijo que Yoongi le comprara una copa y que ya pudieran hablar. Al final, las dos niñas se sentaron afuera y Mia dijo. Ella colocó la misma salida con la cámara oculta delante de la cara de Yoongi y calmamente le preguntó cuál era su razón para instalarla en su habitación. Yoongi se sorprendió al ver que Taeseo la tenía, ya que estaba segura de que Mia la había tomado. En realidad, Mia nunca tuvo la cámara, solo creó la ilusión de que lo hizo. De acuerdo con el plan de Taeseo, Ayun les dijo a las chicas que Yoneseo les estaba llamando. El objetivo era asegurarse de que luego, a petición de Yoongi, tomó el cable de extensión con la salida, pero no tenía ni idea de que había una cámara escondida en el interior. Se preguntó por qué quería que robara algo así del baño de las niñas. Eso fue una completa sorpresa para Yoongi, ya que la cámara había desaparecido justo después de despertarse, y luego el presidente del consejo estudiantil más tarde, resultó que Mia tampoco lo tenía, aunque Yoongi trató de no parecer sospechosa. Mia notó que ella era la única de las tres chicas que prestó atención a la salida, que la entregó. Para completar, Taeseo anunció que habían comprobado la tarjeta de memoria de la cámara, el primer clip. Cuando Yoongi se enteró de que tenían pruebas innegables de su culpabilidad, lloró en lágrimas y dijo que confesaría todo. No había intentado hacerle ningún daño. Debido a su fama, a menudo sus pertenencias eran robadas o rotas, y sufría de ansiedad, por lo que siempre llevaba una cámara en viajes de grupo por su propia seguridad. Cuando se dio cuenta de que la cámara faltaba, probablemente tomada por Mia, entró en pánico ya que no había eliminado ningún dato de ella. Ella entró en pánico porque temía que Mia pudiera usar las imágenes para chantajear. Nadie creería que Yoongi había instalado la cámara sin malas intenciones, y que todo lo que había trabajado durante los años desaparecería. Porque si Yoongi tuviera motivos maliciosos, no solo grabaría sus pertenencias. Taeseo se dio cuenta con sorpresa de que Mia probablemente había sospechado tanto desde el principio, por lo que se acercó a él primero en lugar de llamar a la policía. Mia miró a Yoongi seriamente y dijo que la creía, pero Yoongi no podía creer que Mia simplemente lo hiciera. Mia respondió que estaba bien, solo quería saber por qué Yoongi instaló la cámara, y ahora tenía su respuesta. Aseguró a Yoongi que no quería arruinar la atmósfera del departamento al comienzo del semestre,
y que todavía lo haría. Mientras tanto, Ayun le susurró a Taesoo que apenas reconocía a Mia. Se sentía como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente. Taesoo repentinamente recordó cómo Mia le había agradecido la noche anterior por creer en ella y aceptar ayudar. Al final, la agitación finalmente se calmó, y todos decidieron no difundir la historia a nadie que no hubiera estado involucrado. Lo único que Jung-hee insistió en era confesar todo a las niñas con las que compartía una habitación, les explicó todo, y para su sorpresa, la entendían y creían en ella, ellos incluso sentían pena de ella, pero ella no les dijo nada. Mia se extendió con satisfacción, sonrió y agradeció a Taesoo su ayuda, diciendo que no esperaba que fuera tan inteligente. Pero de repente, Taesoo le preguntó si realmente estaba bien, después de todo el mundo la había visto casi medio desnuda, ¿no se sentiría ahora avergonzada frente a sus compañeros de clase? Mia respondió que había estado furiosa y que no tenía otra opción, además, no era el tipo de chica que él podría haber pensado que era. Rojiéndose hasta las raíces de su cabello, dijo que no era el tipo que podía desnudarse en cualquier lugar, en cualquier momento, pero Taesoo le preguntó qué habría hecho si Jung-hee hubiera seguido mintiendo. Mia calmamente explicó que por supuesto que había llamado a la policía. Pero estaba segura de que Jung-hee se habría desmoronado de todos modos, simplemente se había asustado y había hecho lo que pensaba que debía. Ahora, todo lo que Mia soñaba era terminar la universidad en silencio y evitar problemas. Taesoo no estaba seguro de que la hubiera escuchado bien. Realmente pensaba que su vida en el campus se mantendría. En ese momento, regresaron al salón común, Mia se detuvo, comprendiendo exactamente dónde había ido mal su plan. Una multitud entera de estudiantes se encontraba delante de ella, rodeándola con entusiasmo, tomando fotos y pidiendo hablar. Las niñas preguntaron por qué. Había estado ocultando el hecho de que en realidad era tan hermosa, después del espectáculo que había hecho, y sin sus gafas. Mia se dio cuenta de que sus acciones impulsivas la habían convertido en el centro de atención del departamento. Las chicas mayores estaban encantadas. Se ofrecieron a ayudarla a elegir ropa que se adapte a su gran figura y a enseñarle a maquillarse. A partir de ese momento, más tarde esa noche, Jung-hee se emborrachó y, usando una botella y una cuchara como micrófono improvisado, comenzó a cantar para elevar el ánimo de todos después de, en su opinión, haber arruinado el estado de ánimo. Sus compañeros de clase la aplaudieron y silbaron brincando, todo el mundo se estaba divirtiendo, y parecía que el viaje iba sin problemas. Soo también estaban contentos y le dijeron a Taesoo con alivio que estaba contenta de que todo terminara bien. Mia, que había estado en el centro del incidente de la mañana, estaba ahora rodeada de chicas mayores ansiosas por hacerla amiga, pero entonces Taesoo de repente recordó, había venido en este viaje para pasar tiempo solo con Soo y finalmente confesar sus sentimientos a ella. Incluso se había tomado días libres del trabajo para ella. De repente, uno de los estudiantes dijo que las bebidas estaban terminadas y que alguien necesitaba ir a la tienda. Sin embargo, ella inmediatamente frustró su plan, diciendo que como presidenta del consejo estudiantil, ella era responsable y que irse ahora no era una buena idea, así que le pidió que fuera a la tienda solo. Sin embargo, él no quería ir solo, así que buscó a su alrededor a alguien que se uniera a él. Sus amigos estaban demasiado ocupados compitiendo sobre quién podía beber más. No era una opción. Ayun también estaba borracho, casi hasta el punto de desmayarse, así que decidió no molestarla tampoco. Al final, decidió que era mejor ir solo. Al salir, Taesoo no podía dejar de pensar en lo que estaba pasando con Mia. Era la primera vez que la veía en 5 años, así que, por supuesto, se veía diferente, pero lo que realmente le molestó era cuánto sabía de ella. ¿Qué le había pasado a ella a lo largo de los años que ella pudo mantenerse tan tranquila en una situación como esa? Había estado involucrada en algo peligroso, pero de repente, todos esos pensamientos desaparecieron, y se congeló en su lugar. A poca distancia estaba Mia. Sus ojos estaban cerrados, su rostro inclinado hacia el aire fresco de la noche, su cabello flateando suavemente en la brisa. Cuando la llamó inmediatamente abrió los ojos y se dirigió hacia el sonido, y luego, en un movimiento completamente inesperado, comenzó a huir. Taesoo rápidamente extendió su mano para ayudarla a levantarse. La niña parecía sorprendida, como si hubiera visto un fantasma. Su rostro se volvió rojo brillante, y le preguntó si podía por favor fingir que no la había visto allí. Explicó que tenía miedo de que los superiores lo hubieran enviado a buscarla. El pensamiento solo la hizo temblar, aunque toda la atención había sido agotadora. Dijo que todos en su clase parecían buenas personas, e incluso le preocupaba si podría hacerse amiga de ellos. Taesoo honestamente no pensaba que fuera posible, pero de alguna manera habían terminado en un lugar que se parecía al lugar que solían visitar todo el tiempo. Detrás de su antigua escuela había una colina que solían escalar después de las clases, y nunca pensó que tendría otra oportunidad de caminar allí. Y mucho menos disfrutar de la vista con Mia de nuevo. De vuelta en la escuela, solían traer montones de libros de la biblioteca y quedarse allí leyendo hasta el atardecer. Mia había llorado incluso una vez. Estaba acostado en su regazo cuando murió el personaje principal de una novela. Taesoo se había reído tan fuerte en ese entonces, sus lágrimas y su bocado le habían manchado los pantalones. Fue uno de los pocos recuerdos escolares llenos de felicidad genuina. Mia lo escuchó y dijo que realmente había cambiado mucho.
teniendo bolsas llenas de las bocadillas y bebidas. Respondió que la gente no puede permanecer igual para siempre. De repente, se detuvo y dijo que ya no eran niños, y ahora estudian juntos en la universidad, deberían disculparse y aclarar sus malentendidos. Mia escuchó atentamente, luego sonrió y dijo que quería mantener su distancia porque pensaba que sería mejor para ambos. Ella se disculpó si había parecido grosera. Taesoo se sorprendió sinceramente y le preguntó qué quería decir con eso. Explicó que desde el primer día de la universidad, ya le había dicho que no era culpa suya. Solo esperaba que pudieran fingir ser extraños. Se rió un poco y dijo que a pesar de sus intenciones, seguían corriendo el uno al otro de todos modos, así que se disculpó por ella había actuado hacia él en la comisaría de policía y en el primer día de clases. Las cosas no debían ir así. Admitió que no quería hablar sobre el pasado porque había estado pasando por un momento difícil en ese entonces. Pero como claramente no podían evitarse mutuamente, también podrían llevarse bien. Además, agregó ligeramente, una vez que se gradúe, planea desaparecer. Así que probablemente no la volverá a ver de todos modos. Finalmente, ella caminó alegremente hacia adelante y dijo que debían apresurarse a regresar ya que todo el mundo probablemente los estaba esperando. Taesoo se dio cuenta de que no había nada más que pudiera decir. Si la empujaba, podría reabrir involuntariamente viejas heridas. Él estaba a punto de decir algo más cuando la puerta de la casa se abrió y Taesoo exclamó alegremente que finalmente estaban de vuelta. El presidente del consejo estudiantil les instó a entrar rápidamente. Todos estaban exigiendo más. Taesoo suspiró pesadamente, pensando que tal vez era lo mejor. Mia solo quería graduarse pacíficamente. Y habría tiempo para hablar más tarde. Y así su viaje llegó a su fin, lleno de eventos, dejando atrás un montón de nuevos misterios. Pero justo cuando pensó que todo había terminado, algo interesante sucedió en el camino de regreso. Taesoo tenía sus manos sujetadas a ambos lados de Taesoo contra el capó del coche, los ojos estaban cerrados. Su rostro estaba tan cerca, sus respiraciones casi se mezclaron. El MT duró 3 días, y durante todo ese tiempo, fue la primera vez Taesoo logró quedarse solo con Taesoo, solo ellos dos. La chica lo miró, conmocionada y confundida. Pero las cosas no eran tan dulces como parecía. Desde el asiento trasero, la voz de Mia rompió el silencio. Ayon, que había insistido en venir esta vez, intervino y dijo que el coche parecía estar funcionando bien, porque habían golpeado una pequeña roca y se rebotó, rompiendo el parabrisas. Taesoo y Taesoo salieron a ver si todo estaba bien, pero Taesoo tropezó y cayó directamente sobre Taesoo, presionándola contra el capó. Ahora ambos estaban incómodos. Mia murmuró tranquilamente que hubiera sido mejor tomar el autobús en lugar de ver lo torpe que era Taesoo. Pero por alguna razón, Ayon estaba segura de que Mia se había negado a tomar el autobús a propósito, porque tenía sentimientos por Taesoo. Ella incluso le preguntó de nuevo al respecto, lo que dejó a Mia sin palabras. Sin embargo, la forma en que Ayon se hizo tan linda y celosa por Taesoo hizo que Mia se envolviera en brazos. Le dio un golpe rápido en la mejilla para que no se sintiera molesta, y luego la tranquilizó diciendo que no tenía ningún sentimiento por el chico y que ingresar a la misma universidad en realidad era solo una coincidencia, que solo había salido con Taesoo brevemente en la escuela secundaria. Había pasado 5 años enteros desde entonces y ella ya no sentía nada romántico hacia él. Ayon se sintió aliviada al escuchar eso, pero seguía siendo un poco cautelosa. Entonces Mia se inclinó más cerca y le preguntó si Ayon la creería si dijo que la ayudaría a empezar a salir con Taesoo. Ayon no podía creer que Mia realmente la ayudara. Mia dijo, por supuesto que lo haría. No estaba tratando de mentirle o engañarla, pero algo todavía la molestó. Realmente Taesoo no se dio cuenta de que a Ayon le gustaba, a juzgar por la forma en que todos a su alrededor actuaban, parecía obvio. Así que Ayon nunca había tratado de confesarle sus sentimientos. Ayon se enrojeció y admitió que Taesoo solía ser su tutor en la escuela primaria, así que tal vez por eso solo la veía como una hermana pequeña, pero Mia se rió y dijo que Taesoo era lento en la absorción. La niña solo necesitaba confesarle, y si no lo obtuvo la 10ª vez, entonces sería mejor que fuera por la 100ª. Mia dijo que lo primero que tenían que hacer era asegurarse de que Taesoo no comenzara a salir con el presidente del consejo estudiantil. Después de ese viaje, Mia se convirtió repentinamente en el centro de atención entre sus compañeros de clase. Taesoo en realidad sintió un poco de lástima por ella. Sabiendo que era una introvertida, podía imaginar lo difícil que debe haber sido para ella manejar toda esa atención. Mia misma dejó de esconderse detrás de sus gafas y su ropa aburrida. Cuando Taesoo le preguntó qué causó su repentino cambio de imagen, confesó que algunas chicas de la clase alta habían amenazado con esperar afuera de su casa y ayudarla a vestirse mejor si ella no comenzara a hacerlo por sí misma. Al mismo tiempo, por alguna razón, Ayon comenzó a estar cerca de él mucho más a menudo. Esta vez, la chica lo abrazó y le preguntó si quería ir a ver las flores juntas. Siempre estaba enérgica. ¿Pero por qué estaba tan adelante ahora? Entonces, de repente,
Taesoo se dio cuenta de lo que acababa de decir, y una idea le salió a la cabeza, un nuevo plan de negocios. Admirando las flores de cerezo juntas, Taesoo hizo que Ayeon le ayudara a establecer un servicio instantáneo de fotos bajo los árboles florecientes. Ayeon incómodo trató de decirle que cuando le había invitado a ver las flores, ella quería decir algo un poco diferente. Pero Taesoo simplemente sonrió y le mostró la cámara que había ganado en un evento de un club de fotografía. También había ganado 30 rollos de película, pero casi se olvidó de ellos después de darse cuenta de que la cámara no valió mucho cuando trató de vender. Ahora, gracias a Ayeon, se acordó y ideó un plan para ganar algo de dinero. La niña estaba un poco decepcionada, pero aún así feliz. Después de todo, en cierto modo, estaban viendo las flores juntos. Ella sabía exactamente qué tipo de persona era cuando se enamoró de él. Así que decidió ayudarlo a ganar dinero y esperaba que si terminaran temprano, tuvieran tiempo para estar solo. Recordó las palabras de Mia-e, no lo detengas 10 o incluso 100 veces, y eso solo la hizo más segura y decidida. De repente, oyó una voz familiar, era Davin, sonriendo mientras le preguntaba si podía tomar una foto con alguien. Taesoo levantó la cámara y dijo que estaba listo para. Davin no tenía la intención de detenerse en una sola toma, posó sola primero, luego llamó a sus amigos. La foto de grupo resultó especialmente hermosa ya que incluía a casi todas las niñas de primer año de su departamento. Y elogió a Taesoo, diciendo que tenía un verdadero talento para la fotografía. Cuando respondió que acababa de tomar las fotos, y tal vez por las grandes modelos, Davin guiñó el ojo y preguntó si estaba flirteando con ella en este momento. Deslizarse y rápidamente sugirió que ella y Taesoo tomaran un paseo, solo los dos. Luego Mia-e vino al rescate. Puso un brazo alrededor de Davin y dijo que de repente tenía un gran antojo de té y pastel de leche. Davin trató de salir, diciendo que estaba un poco ocupada, pero Mia-e insistió en que Davin había prometido tratar. Ella se burló y dejó muy claro que no iba a renunciar a su té y pastel ahora. Al final, las chicas se fueron, dejando a Ayeon y Taesoo solos juntos. Ayeon finalmente se dio cuenta de lo que Mia-e acababa de hacer por ella y casi lloró de gratitud. Recogiendo su coraje, miró a Taesoo y preguntó si podían usar el resto de la película solo para los dos, para hacer algunos recuerdos juntos. Pero justo en ese momento, de la nada, apareció June-soo. Le saludó, y en el momento en que Ayeon la vio, ella podía oír prácticamente que su plan se rompiera en pedazos. Sonriendo, Soo dijo que había oído que estaban tomando fotos bajo las flores de cerezo, así que había traído a casi todo el departamento junto a ella. Resultaba que había toneladas de personas que querían fotos. Taesoo, que ya había calculado mentalmente cuánto podía ganar de esto, le dio un pulgar y dijo que podía contar con él. Al día siguiente, Taesoo estaba caminando tarde a casa después de su trabajo a tiempo parcial cuando se detuvo. Había visto una figura familiar. Mia-e estaba tomando fotos de un árbol floreciente con su teléfono, se veía hermosa y genuinamente feliz. Este camino era conocido como el Rincón del Amante. Hoy, ella se veía aún más impresionante de lo habitual, y él se preguntaba si tal vez estaba conociendo a alguien, pero después de verla desde lejos durante un rato, se dio cuenta de que probablemente estaba equivocado, no parecía estar esperando a nadie. Desde el comienzo del semestre, Taesoo se había sorprendido de cómo Mia-e se había convertido en una especie de modelo de campus, todo el mundo la admiraba. Todos los chicos de su clase estaban completamente tomados por ella y constantemente leían publicaciones y discusiones en línea sobre ella, pero no era solo su aspecto elegante. Ella era realmente encantadora, y incluso ahora, cada chico que pasaba no podía dejar de mirar. Taesoo se dio cuenta de que desde esa noche en el viaje y su conversación, Mia-e realmente había dejado de evitar. No es que estuvieran cerca, pero siempre lo saludó. Al ver su vacilación, la chica le recordó una vez que habían acordado no ignorarse el uno al otro, ya que estarían estudiando juntos. Ahora estaba parado allí preguntándose si debería acercarse y saludarla ya que ya la había visto, pero luego recordó que cada vez que se encontraban, las cosas se ponían extrañas de alguna manera. Así que tal vez sería mejor ir a casa y cultivar algo de oro en su juego en lugar de eso. Justo cuando decidió alejarse, dos tipos se acercaron a Mia-e. Taesoo decidió esperar un poco, solo para asegurarse de que eran sus amigos, pero luego la oyó rechazarlas firmemente, diciendo que ya tenía a alguien con ella. Eso hizo que Taesoo se sintiera incómodo. ¿Ni siquiera conocía a esos tipos? Los dos parecían no haber tomado la pista e insistieron en que Mia-e se uniera a ellos para tomar un trago. Taesoo estaba a punto de intervenir, pero luego recordó cómo terminaba normalmente. Mia-e no aceptó la ayuda no deseada. ¿Y si realmente estaba aquí con alguien? Pero antes de que pudiera darse cuenta, Mia-e se acercó directamente a él, le empujó en las costillas y les dijo a los molestos chicos que estaba aquí en una cita con él. Luego se inclinó hacia él, enrojecido, y agregó que su relación todavía estaba en las primeras etapas, por lo que los chicos no deberían molestarlos. Mia-e le hizo un guiño y le susurró que jugara junto a él,
Pero Taesoo no pudo entender cómo podía simplemente decir algo así. Los dos hombres se pararon allí, confundidos, mirando a la pareja y preguntando si eso era realmente cierto. Taesoo se tendió y silenciosamente se disculpó con Mia-e, necesitaba advertirle de algo. Siguiendo actuando como la novia cariñosa, ella sonrió dulcemente y preguntó, ¿qué pasa, cariño? Pero antes de que él pudiera responder, los chicos sonrieron y preguntaron, espera, ¿de verdad? Taesoo suspiró, cubriendo su rostro con una mano, y le explicó a Mia-e que estos tipos eran su zumbae de uno de sus trabajos a tiempo parcial. Mia-e se volvió rojo brillante y gritó, ¿me estás bromeando, de nuevo? Un poco más tarde, uno de sus amigos, Odonso, sacó su teléfono y les dijo que sonrieran por la cámara. Mia-e trató de huir, no quería participar en eso. Pero Madaeo la atrapó y dijo que tenía que estar más cerca de Taesoo ya que estaban empezando su relación. La niña se enrojeció aún más y gritó que ya había explicado, que no eran una pareja en absoluto, que solo se conocían desde la escuela, que pensaba que estaba en peligro antes y que solo quería evitar problemas. Pero Madaeo simplemente sonrió y no le creyó, dijo que podía decir lo que quisiera, pero que todavía estaba de pie junto a Taesoo para la foto. De repente, sintió a Taesoo agarrándole la mano y tirándole más cerca, diciendo que no tenía sentido discutir con ellos. Su estado de ánimo de primavera y que sin importar lo que ella dijera, se habían distorsionado en algo romántico, por lo que sería más fácil simplemente tomar la foto y terminar con ella. Mia-e admitió que en realidad podría ser la salida, así que aceptó tomar algunas fotos, aunque se sentía completamente avergonzada. Finalmente, se pararon uno al lado del otro, tomándose de la mano, pareciendo una pareja real en una cita. Ese día, tomaron su primera foto juntos. Primavera, la temporada en que florecen los árboles y el amor llena el aire. En el campus, todo lo que se hablaba eran fechas y relaciones. Taesoo fue a la sala del consejo estudiantil del departamento de medios de comunicación y encontró a sus compañeros de clase sentados en la oscuridad, pareciendo miserables. Le preguntó por qué estaban sentados allí en un día tan hermoso, y ellos respondieron que no tenían a dónde ir. Luego preguntó si Taesoo podía presentarles a alguien. Sinceramente, había un montón de chicos en su departamento que sufrían de fiebre de primavera. Dado que este año se habían unido muchos jóvenes hermosos, la asistencia a eventos y fiestas se había disparado en un 99%, pero como siempre, cuando hay una gran multitud, algunas personas terminan arruinando todo para todos. Las niñas comenzaron a quejarse al presidente del consejo estudiantil que demasiados chicos estaban actuando insistentemente, lo que les hizo evitar asistir a eventos grupales por completo. Como resultado, Jun-soo prohibió todas las fiestas de grupo, especialmente aquellas que involucraron alcohol, reprendió a los muchachos por comportamiento inapropiado, entendió que todos querían un poco de romance y conexión en primavera, pero dijo que los muchachos necesitaban controlarse. Taesoo no podía entender por qué todo el mundo estaba tan obsesionado con esta fiebre de primavera. Sus amigos se enojaron, diciendo que era simplemente sin corazón y que no salieron a salir en absoluto. Pero eso no era cierto. A él también le gustaba a alguien. Soñaba con salir con eso. Solo trató de mantenerlo para sí. Luego, de la nada, pensó en Mia-e, en lo buenas que habían sido entre ellos una vez. Su rostro se puso rojo y no podía creer que estaba pensando en ella de esa manera. ¿Por qué de repente apareció en su cabeza? Tal vez fue por ese incidente en el parque el otro día. Ella había dicho que lo devolvería de alguna manera. ¿Pero qué quería decir con eso? De repente, uno de sus amigos le preguntó si era cierto que él no estaba saliendo con Na-yeon. Y Taesoo rodó los ojos, diciendo que estaba cansado de responder la misma pregunta una y otra vez. El tipo dijo que solo preguntó porque había oído que algún otro tipo de otro departamento le había confesado. Mientras tanto, Ayun estaba en su habitación, mirando una foto que había tomado con Taesoo y Eso bajo las flores de cerezo. De repente, su compañero de cuarto la atrapó y comenzó a burlarse, diciendo. Ayun se enrojeció de rojo brillante y gritó que Park Jun estaba fuera de su mente. Incluso pensando en eso. Su compañera de cuarto simplemente acarició y dijo que algo estaba claramente mal con Ayun si rechazaba a otro chico de nuevo. Preguntó a cuántos chicos ya había rechazado. ¿10? ¿12? Ayun trató de defenderse, diciendo que apenas los conocía. Park Jun sabía que su compañera de cuarto estaba desesperadamente enamorada de Taesoo, pero pensó que debía darle una oportunidad a alguien más, a alguien mejor. Pero Ayun sonrió y dijo, no hay nadie mejor que Oppa Taesoo. Se había enamorado de Taesoo en la escuela primaria, pero Park Jun gemido, diciendo que estaba enferma hasta la muerte de esa historia y que Ayun necesitaba quitarse sus gafas de color rosa. Luego le mostró el podcast de Sidabin en su teléfono y le preguntó, ¿estás de acuerdo con esto? Que Davin está cazando a Taesoo como un zorro astuto. Pero Ayun respondió con calma que Davin no la preocupaba. Oppa ni siquiera había intercambiado más que un par de miradas con ella. Ella dijo que ya conocía a Taesoo lo suficientemente bien como para que, si alguna vez sus ojos aterrizaban en alguien, no podía mirar hacia otro lado y recordaba exactamente cómo había mirado a Han Gae-soo durante la temporada de flores de cerezo. La expresión de la niña se volvió triste al instante y pensó en sí misma que realmente era un idiota. Solo había una chica por la que realmente se había preocupado. Mientras tanto,
Taesou se topó con una escena muy interesante. Mia y Aesou estaban chateando y riendo tan fuerte que tenían lágrimas en los ojos. Mia estaba contando una historia divertida sobre él, y las chicas acordaron seguir hablando más tarde en la puerta lateral. Cuando finalmente lo notaron parado allí, ambos sonrieron y lo saludaron. Pero Taesou simplemente se quedó allí, preguntándose por qué habían estado hablando de él en primer lugar. Gracias por ver. Si disfrutaste de esta reseña, no te olvides de gustar, suscribirte y tocar la campana de notificación para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjame saber en los comentarios lo que piensas de esta historia y qué manhwa te gustaría ver a continuación.